Y los hongos pueden infectar a los seres humanos, a las plantas y a los animales. Nosotros no nos importa eso. Y esas infecciones en las plantas, por ejemplo, se traducen en las cuando las plantas se desvaloran, las plagas que destruyen los cultivos y que pierden las cebollas y que pierden los sapos, etcétera, etcétera. Y para evitar que esto suceda, usualmente los agricultores fumigan, que es matar a los hongos para que esas plantas puedan desarrollarse perfectamente bien, pero también esa fumigación, ustedes ya saben que son sustancias tan tóxicas que si no tenemos el cuidado de lavarlas bien, podríamos estar haciéndonos daño. Igual sucede con los animales, pero nosotros nos vamos a interesar en estudiar a la micología médica, es decir, aquellos hongos que ocasionan infecciones en los seres humanos y que se traducen en enfermedades. Eso es lo que nos importa a nosotros con esta micología médica. Pero es importante también decir lo siguiente, que si ustedes hasta hoy se han dado cuenta que a lo largo de su vida han tenido múltiples infecciones bacterianas, virales, sin embargo, si hablamos de infecciones micóticas, probablemente alguno me dirá que nunca tuvo o tal vez tuvo una, que es nada comparativamente a las infecciones virales o bacterianas que hayan podido tener a lo largo de su vida hasta hoy. Están ustedes con 20, 19, 18 años, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos eso. No son infecciones frecuentes. Para que se desarrollen las infecciones micóticas, necesariamente debe haber dos características. Una de ellas es que el sistema inmune no funcione adecuadamente y facilite que se pueda desarrollar una infección micótica. Y la otra razón por la que puede producirse una infección micótica es que la persona esté expuesta a una gran cantidad de inóculo y que existan algunos factores en su entorno que favorezcan la multiplicación del microorganismo y que se traduzca en enfermedad. Entonces hay dos situaciones importantes que se deben recordar cuando hablamos o pensamos de estas infecciones micóticas. Ya habíamos visto, incluso cuando estuvimos hablando del HIV, yo les decía, existe este hongo que normalmente está dentro de nuestra flora y que puede traducirse en enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la falla del sistema inmune está afectado y puede facilitar a que se desarrolle la infección. Entonces, la micología médica estudia todos aquellos hongos que producen infecciones traducidas en enfermedades en el ser humano, y es lo que nos importa a nosotros. ¿Qué características tienen? Son células eucariotas, es decir, tienen todos los organoides que van a permitir sintetizar y elaborar todos los nutrientes necesarios, proteínas sobre todo, porque tiene todo ello que está metido ahí, ¿no? Aclorófilos, no producen clorofila. Hay una mano que es. Heterótrofos. Yo me voy a preguntar qué es heterótrofo. Ya voy a preguntar, Paredes, ¿qué es heterótrofo? Es básicamente que los hongos no requieren, o sea, no pueden producir sus propios nutrientes y requieren nutrientes externos. O sea, no elaboran todos sus materiales iniciales de su formación, todos sus sustratos, a diferencia de las bacterias. ¿Se acuerdan que ellos fragmentaban hasta elementos? Ni siquiera hasta aminoácidos, hasta elementos. En este caso, ellos obtienen todas sus moléculas predecesoras para la formación de los nutrientes, ya los obtienen del entorno. Aerobios estrictos, uni- y pluricelulares. Hay hongos que solo están formados por una célula, como el caso de las levaduras, y la mayoría pueden tener múltiples células. Lisotróficos. A ver, aquel niño. No, sí, no Osorio, es el que está detrás de Osorio. Son los que pues, tienen que degradar su ¿Qué? Degradan mediante enzimas su alimento, que sería pues, orgánico sólido, y pues así obtienen sus nutrientes. Así es. Ellos elaboran sus enzimas que las van a verter externamente en su entorno, fuera del citoplasma de la célula, y van a fragmentar los nutrientes a moléculas más pequeñas y luego las van a absorber. O sea, ya los ladrillos elaboraditos
los de afuera los van a jalar para construir los componentes del mismo hongo y lo que requiere ese hongo como elementos de daño que pueda tener, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede con esos que son lisotróficos. Saprofitos. Alimentaciones de materia muerta orgánica. Materia muerta orgánica, ¿no? Que no tiene vida. Por ejemplo, Como por ejemplo pueden ser hojas, cadáveres, también menciona. pero nosotros tenemos hojas en nuestro cuerpo. ¿Qué sería para saprofito en nuestro cuerpo? Células muertas, por ejemplo. La descamación de la piel. Ajá. La descamación de la piel, la queratina de la piel, que es la que eliminamos, es una fuente de un nutriente importante para aquellos hongos que ocasionan infecciones en la piel, que son los hongos cutáneos o los dermatofitos, ¿no? Comensales. Chiste. Ya que viven con nosotros, pero no nos ocasionan enfermedad. No nos ocasiona enfermedad, pero si es que hay un desbalance, puede producirse una enfermedad, ¿no? Y bueno, los patógenos que van a producir. Monomórficos, que tienen una sola morfología en su estructura, y dimórficos, que algunos hongos pueden ser, por ejemplo, las levaduras, como células únicas, y que también puedan tener hifas. O sea, puedan tener dos formas de manifestarse, por eso le llamamos dimórficos. ¿Han leído, no? Antes de venir a la clase, ¿o han plagiado? Hemos leído. Entonces, en la morfología tenemos los que son monomórficos o unicelulares, mejor digamos, porque la levadura no es monomórfica, sino es dimórfica, donde tiene una forma redondita o aladita, que la podemos visualizar con el aumento de 40, no necesitamos inmersión para visualizarlas, son mucho más grandes que los cocos, y que además estas pueden quemar, es decir, que les sale como una tetilla, como esos limones con tetilla. Los limones, ¿cómo se llaman los limones? Que son dulces, ricos. Que han visto, les sale como una pequeña tetita. ¿Qué les llamamos esos limones? ¿Ah? Lima, no, lima es otra cosa. Tiene un nombre. No conocen. ¿Cómo que no conocen? ¿Qué les pasa? ¿Están locos? No es que le salga, este es el limoncito que tiene una cáscara especial suave para retirarla. No es que le salga por cualquier lado, sino en la partecita donde está enganchada, ahí le sale como una pequeña tetilla, que es este limón dulce, que es muy saludable para el estómago. Entonces miren acá, ¿se ve? Esto se llama blastospora o blastoconidia. La emergencia de esta célula que está quemando se llama blastospora o blastoconidia. Aquí hay una, aquí también se ve otra, aquí se ve otra, lo estamos observando. O con dimórfico, también puede ser que hayan extensiones. Y estas extensiones se llaman pseudohifas. Por eso es que el hongo es dimórfico. La levadura es dimórfica. Pseudohifa. Y aquí podemos ver, miren, a las levaduras, cómo se están formando estas, ¿cómo se llamaban estas? Blastospora. Ahora sí recuerdan a ese lima limón, creo que se le llama, ¿no? Blastospora. ¿Sí? Ahora sí la recuerdan. Y tenemos el otro tipo de hongos, que son los hongos filamentosos, que tienen esta característica, que son como múltiples tallos, muchos filamentos, y estos tallos son células que están ramificadas, que se llaman hifas con H. Y el conjunto de todas ellas se llama micelio o talo. Micelio o talo, que está conformada por estas como ramitas que tienen, que son células alargadas que se llaman hifas. En el caso, por ejemplo, de estas hifas, ¿cómo las vemos nosotros? Cuando hemos visto la semana pasada en la práctica, ya les hemos mostrado para que esta semana no sea cargada con tantas placas y láminas, les hemos mostrado una que nos muestra así claramente, es el rizoma. ¿Han visto
visto esa placa de Rhizopus que parecía como un algodón que había cubierto llenita de la placa? Esas son hifas, eso es full hifas, que es este talo que se ha desarrollado dentro del crecimiento de él externamente, ¿no? En caso de estas hifas, existen, también se le llama, hay vegetativas y hay micelios vegetativos y micelios reproductores. El micelio vegetativo van a ser aquellas hifas que se introducen dentro del nutriente. En el caso de las placas Petri, era ese agar que estaba abajo y que se mete en el espesor de ese agar. Este es el micelio vegetativo que va a obtener los nutrientes de ese agar para permitir ese crecimiento que nosotros hemos observado en el caso de Rhizopus. Quiero tenerlo como referencia para que ustedes puedan entender. Y van a entender mejor cuando les digo, por ejemplo, cuando vamos a la playa, a Camaná, y compramos papaya. Y el refrigerador lo hemos tachonado con todo lo que hemos comprado para que se preserve, porque sabemos que el calor lo va a malograr, pero ya no nos entró la papaya que habíamos hecho un jugo, ¿no? Y se queda afuera en la mesa. Y vamos a protegerla con una servilleta, hemos partido la mitad, hemos hecho un jugo de la mitad y hemos cubierto con la servilleta encima. Al día siguiente, cuando destapamos la servilleta para hacer jugo nuevamente, nos encontramos que toda esa superficie expuesta a la papaya está cubierta como con un algodoncillo blanquecino. ¿Sí? ¿Alguna vez ha pasado eso? Está llenito. Y decimos, ¡ay, qué pasa! Ya hemos perdido la papaya. Pero por ahí alguien dice, pero retira esa parte y ya no vamos a usar, ¿no? Se retira la parte de ahí, todo el algodoncillo blanquito se retira. Y vemos en la parte rosada de la papaya que hay áreas del color normal de la papaya y hay otras que están más rosaditas, intensamente rosaditas. Y esas intensamente rosaditas se limpian fácilmente con el cuchillo, incluso vamos al pilón y hacemos que chorree el agua y se cae. Esa parte donde está, se ha vuelto como una masita suave, allí están introducidas este micelio vegetativo. Y por ahí decimos, bueno, hay que botar todo lo que esté malo y podemos usar lo bueno. Hoy ya no, antes sí, pero hoy se ha visto, se ha hecho estudios que en estos alimentos donde se ve el hongo, aunque hayan partes supuestamente que no han sido afectadas, no estará presente el micelio vegetativo, pero sí están las toxinas que elimina el hongo que se han extendido sobre todo el nutriente. O sea que este verano que van a ir a la playa, si les pasa eso, caballeros, la papaya va a ser tirada completamente a la basura, porque si no nos vamos a estar afectando por las toxinas que en su crecimiento y desarrollo pueden estar eliminando estos hongos. Y externamente sobre la superficie, hemos dicho, esta lanita media blanquita, o en el caso del Rhizopus, todo ese algodón que ha crecido, que ha cubierto casi completamente la placa Petri. Allí se encuentra el micelio reproductor, donde están las esporas, aquellas células que van a permitir la reproducción de ese hongo. Tenemos un micelio vegetativo y un micelio reproductor donde encontramos las esporas. Y los hongos pueden tener una fase parasitaria levaduriforme de 37 grados centígrados cuando crecen niñas, y la fase saprofítica micelial a 25 grados centígrados, que se denominan los hongos dimórficos cuando tienen estas dos formas de expresión. Los tipos de hifas pueden ser cenocíticas cuando es una sola célula. Las hifas están formadas como una sola célula con múltiples núcleos, pero no existen fabricaciones. O pueden ser las septadas, donde sí pareciera que están unidas las células y cada una tiene un núcleo. Hay células septadas y hay células no septadas o cenocíticas, que es lo que vemos, por ejemplo, en las pseudohifas de la Candida albicans, por ejemplo, y otras hifas que vamos a visualizarles de esta manera. La estructura del hongo externamente es una célula eucariota. Si yo digo eucariota, ustedes me están entendiendo lo que significa que debe haber en ese citoplasma. Lo que sí es diferente a una célula eucariota nuestra, de nuestro cuerpo, es que estas sí tienen una pared celular parecida, por el nombre de pared parecida a una bacteria, pero los componentes son diferentes de esa pared
del hongo. Y esa pared celular, aquí está la membrana celular, que tampoco es exactamente igual a una célula cualquiera, las células eucariotas, porque tiene algunos componentes diferentes que ahora los vamos a ver. Y externamente está esta pared celular, donde se encuentra quitina inmediatamente por encima de la membrana citoplasmática, y beta-glucanos y mananoproteínas, que justamente estos son polisacáridos que conforman la estructura de esta pared celular. Entonces tenemos quitina, que está formada por N-acetilglucosamina unidas por enlaces beta 1 y 4. Los polisacáridos como los beta-glucanos alfa y beta, que se encuentran aquí. Y externamente los mananos, diríamos que esta es la estructura básica de los hongos, pero sobre ella hay algunas modificaciones que son específicas para los diferentes tipos de hongos que existen. Pero diríamos que esto es nuestro elemento de la estructura básica para entender que no es una pared celular similar a la de las bacterias, ni gram negativa ni gram positiva. Y hay componentes absolutamente diferentes y que van a servir muy bien para poder, incluso ese conocimiento, para poder tener las terapias correspondientes cuando se está produciendo una enfermedad por ella y cómo tienen que ser tratadas. Las proteínas van a estar unidas a estos polisacáridos para conformar esta pared. La función es igual que en las bacterias, es decir, estabilidad osmótica y rigidez. Eso es lo que va a formar como la morfología de los diferentes hongos que nosotros vamos a observar. La cápsula de polisacáridos, igual evita la fagocitosis, evita que pueda tener mayor relevancia en el daño que pueda ocasionar, y también nos ayuda, por ejemplo, el Cryptococcus neoformans, cuando produce las meningitis asociadas en los pacientes con HIV, que habíamos estudiado esto, es para esta fase, ¿no? HIV. Sí, sí. Es una forma el hallazgo a través de las diferentes pruebas del Cryptococcus neoformans que nos va a ayudar incluso en el diagnóstico. La membrana citoplasmática, como les decía hace un momento, no es igual a las membranas citoplasmáticas ni nuestras ni de las bacterias, porque aquí hay un componente importante que son los esteroles, que no existen en esas membranas citoplasmáticas, ni las nuestras ni de las bacterias, y están formadas por ergosterol y simosterol. Estos esteroles, que son unas proteínas importantes, va a ser el elemento importante de investigación, de conocimiento, sobre las cuales las terapias antimicóticas en la mayoría de los casos van a ser utilizadas para destruirlas. O sea, ese conocimiento que sabemos que en esta membrana citoplasmática existen estos esteroles ha sido de utilidad para emplear la terapia antimicótica un poco más selectiva en el daño que se pueda desarrollar sobre él. El citoplasma tiene todo lo que ya sabemos nosotros y el núcleo exactamente igual, donde existirá el genoma y los cromosomas diferentes que van a ser variables entre las diferentes especies. La reproducción de los hongos se basa en esta presencia de las esporas o conillas que habíamos visto, y en el caso de las levaduras es por gemación. O sea, como de esas celulitas les sale una célula hijita, etcétera. Pero en el caso del otro son las esporas que a partir de ellas empieza la división o las formaciones celulares que conforman los diversos hongos. Y aquí tenemos hongos o con división sexual y asexual. Puede ser sexual, también se le llama telomorfa o meiospórica, o asexual, anamorfa o mitospórica. Son nombres diferentes que se denomina a este tipo de reproducción. La reproducción sexual o perfecta se va a dar por la unión de dos núcleos de diferente, son diferentes, no son los mismos, ¿no? Se unen sexualmente, igual como diríamos el cromosoide o citoplasma, no se llaman en este caso así, pero son células. En cambio, la asexual se produce por un micelio aéreo reproductor sin fusión de núcleos. Estas macroconillas, microconillas que había mencionado, serán las que van a dar origen a la formación de nuevas y nuevas células de hongos que se estén desarrollando.
Las esporas asexuales, que se llaman blastosporas o blastoconilias, ¿se acuerdan? Cuando aplicábamos aquí a la levadura, blastosporas o blastoconilias, es esta que se forma y que también pueden ir desarrollándose para formar las pseudohifas, y donde vamos a ver nuevamente las levaduras formando estas emergencias que se dan de cada una de ellas. Por ejemplo, la cándida o las blastomyces. Las artrosporas son células, son hifas tabicadas, que son como ramificaciones de un árbol tabicado, donde las más distales pueden soltarse y dar origen a la formación de una nueva estructura de un hongo diferente. Por ejemplo, acá está el Coccidioides invictus. Las clamidioesporas son esporas de paredes gruesas que pueden estar al medio, pueden estar periféricas, y esta forma de división también se ha observado, por ejemplo, en la levadura. O sea, la levadura puede formar blastoconidia, blastospora, puede formar clamidiosporas y pseudohifas, que son formas de protección. Las clamidiosporas tienen paredes más gruesas, son formas de protección para poder sobrevivir más tiempo y poder desarrollar una infección. Las aleuriosporas también se le llaman macroconimitas. Y estos hongos que tienen aleuriosporas son características que se ubican en las partes distales de las hifas y que hacen peculiar el diagnóstico de los hongos cuando los llegamos a observar en el cultivo, generalmente en el cultivo, porque esto no vamos a poder ver en una muestra biológica, sino cuando ya cultivamos. Y esta formación de las aleuriosporas son muy útiles porque nos ayudan a nosotros a poder dar el diagnóstico de ese hongo. Por ejemplo, esta aleuriospora o macroconidia, yo la veo allí, no es un Microsporum canis, que vamos a ver en la práctica de esta semana. Vamos a ver el Microsporum canis con estas características que estamos visualizando aquí. Los canidiosporas, la semana pasada ya les hemos visto a Staphylococcus y a Penicillium, ¿verdad? Están las dos, donde habíamos visto muchas hifas, pero en algunas de ellas las hifas terminaban en esta estructura que parecía la florcita del diente de león, ¿no? Y donde el tallo, donde se forma la vesícula, se llama conidióforo, y con las viálides y las médulas y las esporas o conidias que se encuentran en la parte del diente. Una de estas conidias será responsable de dar origen a nuevas células o estructuras de este hongo. En el caso de Penicillium era diferente porque parecía un candelabro, ¿verdad? Con ramificaciones, pero en las partes distales del candelabro igual se encontraban estas esporas que darán el origen. Estas son preguntas típicas del examen práctico. Obvio, han revisto y bien, ¿no? Sí. Y también hemos visto las esporangiosporas. Igual muchas hifas, pero unas hifas muy especiales, que le llamamos esporangióforo, y que terminaba en el esporangio, que era como una copa muy amplia, y dentro de ella las esporas, que son las esporangiosporas, que se ubican ahí. Este es un hongo muy importante cuando estudiemos aquellos hongos oportunistas, que son los ambientales, y que producen infecciones bastante graves en pacientes diabéticos, por ejemplo, o a pacientes que tienen cáncer, y vamos a estudiar a este tipo de hongos. Las esporas sexuales, aquí he dicho, tienen que unirse dos células para que se pueda producir la reproducción y que se formen nuevos hongos. Y se llaman ascosporas, que son como saquillos, miren acá, donde se encuentran las esporas y donde va a haber esa fusión justamente para que permita luego la formación. Este es el periquecio, que así se llama, y tiene una boca que es el ostiolo, y donde están estas ascosporas, que son estos saquillos donde se ubican las esporas, luego que se ha podido producir la fusión. Los hongos que se reproducen sexualmente
no son patógenos. Excepcionalmente algunos pueden ser patógenos, pero no son patógenos para nosotros los humanos. La otra forma, las ciosporas, donde aparecen dos esporas que se unen. Las dos copas se juntan, las esporas se unen y empiezan a desarrollar este tipo de reproducción sexual. La otra son las baciliosporas, que son reproducciones generalmente de los hongos, de estos hongos que nosotros conocemos como las setas o los diversos hongos que son comestibles muchos, otros son hongos que se pueden, que se investigan y se puede obtener algún tipo de medicación, otros pueden ser también venenosos, otros pueden ser muy como el LSD, por ejemplo, que se obtiene de ellos, que es una droga, y yo sé que ustedes nunca lo han usado ni lo usarán, pero sabemos, existe, ¿verdad? Que se obtienen de este tipo de hongos que se dividen sexualmente. Entonces, en el metabolismo, la mayoría de los hongos obtienen energía mediante respiración aeróbica, son estrictamente aerobios, pero hay algunas especies que lo hacen mediante la fermentación. Esta característica en el laboratorio nosotros lo empleamos para hacer pruebas en tubitos, para hacer una determinación más exacta de cuál es ese hongo. Son heterótrofos, ya dijimos qué significaba, pueden desarrollarse en un pH de 4.5 a 8 entre los 20 grados y 50 centímetros de temperatura, pero acá es importante mencionar además que los hongos no, excepcionalmente como el caso de la cándida, puede no tan aguda la infección, uno se infecta cuando se desarrolla una candidiasis oral, no es que de hoy estuvo perfecta, mañana ya está todo cubierto, es progresivo, ¿no? O sea, hay un tiempo, diríamos, en ese caso de una semana, no es que sea de hoy para mañana. Pero la mayoría de los hongos tienen un crecimiento o un desarrollo de infecciones crónicas. Por eso es cuando yo decía, ¿se acuerdan de aquello? Decía, bacterias que se parecen a hongos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Actinomyces. No. Bien, ¿cuál? Usualmente de fase a fase ya no recuerdan nada. ¿No? Por favor, recuerden. Hay un 0,4 de un alumno o alumna, no sé qué, que ha sacado en el examen para ingresar al hospital, al internado del segundo. 4. Qué vergüenza. 4. Yo de verdad no le daría tiempo. La regresaría hasta que mis clínicas, hasta básica. No va a sacar 4. Alguien que saca 4 está capacitado para poder atender a un paciente. ¿Qué dice? ¿Ustedes permitirían que uno que sacó 4 atienda a su hijo, a su primera hija? Osorio, tendrías así, esta doctorita ha sacado 4. ¿Le darías la confianza de que atienda a tu hija? Primera hija, con la cual vas a babear. Yo creo que un examen no define a una persona. 4. 4. No te estoy diciendo 10. 4. ¿Ah? Yo creo que hay veces que pueden incluir así en este No seas abogado ya. No seas abogado. Yo te acepto esa tu versión que alguien que haya sacado 10. Hasta 9. Pero 4. Ese de 4 se les ha pasado, pero así, cantando a la vez. Por ese 4 voy a pedir el Consejo de Facultad que se aplique el examen del ECOE para todos. ¿Quieren? ¿Quieren el examen del ECOE? ¿Por qué Cayetano aplica y da el título al que aprueba el examen del ECOE? ¿Qué? ¿Nosotros no podemos
¿Ah? ¿Qué quieren ellos? Son inteligentes, son más inteligentes, son con otros genes. ¿Sí? ¿Así se sienten ustedes frente a ellos? Para nada. Absolutamente para nada. Ya les conté alguna vez de una chica que me decía, doctora, quiero ir a hacer una rotación antes de entrar a la clínica. Quiero hacer una rotación en Cayetano. Ah, sí. Le voy a hacer la carta. Hace algunos años, se fue a Cayetano. Ella estaba ahí en la visita de verano, de los 3 meses que también rotan los chicos que van a hacer su rotación en el hospital de Lima, donde hacen ellos la rotación. Atrasito, paradita. Preguntaba, como siempre se hacen las visitas, pregunta. Y ella sabía, nadie contestaba. Entonces, cuando ya veía que nadie contestaba, sus deditos dice que se elevaba, ya me contaba por atrás. A ver, esa niñita que está ahí, que conteste. Y contestaba. Otra vez. Ya no estaba atrás, ya estaba a la mitad, en el espesor de la gente. Después ya, adelante. Y cuando regresó me dijo, doctora, Cayetano. Me sentí mal al principio, pero cuando vi que no sabía nada, los miraba así por sobre el hombro a los de Cayetano. Y no era una chica que sea la primer puesto de su promoción, sí estaba en el tercer puesto. Así es que, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos hacer el examen del ECOE? Ustedes están en el mismo nivel para poder dar ese examen. Pero si desde ahora tienen que sacarse la mugre en estudiar. Y lo van a hacer bien. Estoy segura que lo van a hacer. Pido, solicito el consejo que se apruebe. ¿Qué dicen? Sí. Sí, claro que sí. Ustedes pueden, chicos. Ya me han jurado que van a cambiar. ¿Verdad? He dicho, si me aman, esta tercera fase me van a demostrar brillantes no. Si no me aman, así es que ya saben. Entonces, este hongo crece en tiempo. Yo siembro, saco la muestra y puedo tenerla guardada en el laboratorio bien cubierto con un papel oscuro y voy viendo que hasta el mes podría recién estar creciendo la muestra. Crecen en diferentes medios, pero los más comunes es el agar saburó y el agar patata glucosa, y existe un medio específico para los dermatofitos que también se emplean. Y también hay medios líquidos como el caldo de BHI, es el mismo que empleamos para hacer el hemocultivo, y en ese medio pueden crecer también los hongos, porque recuerden que los hongos pueden ocasionar infecciones sistémicas, no externas, sistémicas, donde puede haber un órgano interno comprometido y de donde podríamos estar obteniendo la muestra. Caldo mosto también se puede emplear a pH ácido al 5.6. Los hongos son metabólicamente versátiles y pueden producir metabolitos secundarios como alcaloides de la ergotamina, utilizada en las terapias, o agentes psicotróficos como el LSD, no usados por ustedes, pero por otros sí. Y las aflatoxinas, que son carcinógenas, que se pueden, que se conocen, y habrá cuando se estudian los hongos, hay muchos que empleamos para comer, pero también hay otros que se determinan que son tóxicos y que incluso pueden ocasionar cáncer. El diagnóstico de laboratorio se hace por observación directa, puede hacerse, y generalmente de las lesiones que nosotros vemos externamente en la piel. Las micosis pueden ser superficiales, subcutáneas, un poquito más adentro, cutáneas, sistémicas, ambientales o oportunistas, aquellos hongos, y vamos a estudiar una cándida independientemente como una patología frecuente en pacientes que tienen el sistema inmune afectado. Entonces, cuando vemos lesiones externas, estábamos hablando de las cutáneas que se nutren de queratina, ¿no? Van a haber lesiones en la piel, van a haber lesiones en las uñas o en el pelo. Entonces empleamos nosotros para verlas al microscopio, que es un examen directo que generalmente pide el médico hasta el más
y dermatólogo muchas veces puede equivocarse y prefiere asegurarse en el tratamiento y nos envía las muestras al laboratorio. Cuando duda si es una en la piel, si es una reacción alérgica, si es una alergia, aquello que está rojito en la piel con escamas que le pica, que se parece mucho a una micosis cutánea, dice, ¿es alergia o es otra? Y quiere tener la certeza de que sea así, porque cuando tiene una persona alergia, ¿cuál es el tratamiento que vamos a emplear? Corticoides. Y el corticoide es un abono para el crecimiento y multiplicación de los hongos. Y entonces, imagínense si se equivoca y le da un corticoide, justo le apareció aquí a la niña, le da el corticoide y al día siguiente está así, era así, ahora está todo. Y tiene un matrimonio al día siguiente donde su vestido debe mostrar sus hombros. ¿Se imaginan? ¿Qué le va a hacer al médico? Lo va a fusilar. Si quiere tener la certeza de que si eso nos manda a nosotros la muestra al laboratorio para que nosotros visualicemos ahí y utilizamos hidróxido de potasio. Si es piel, 10%. Si es uña o pelo, 40%, porque en esa queratina puede estar escondido el hongo y para disolver la queratina en la uña o el pelo necesitamos una concentración mayor que exponga luego al hongo y podamos observar al microscopio. También podemos ver distinciones como la tinta china, por ejemplo, cuando tenemos una meningitis, esa cápsula se va a pintar perfectamente bien con esta tinta china, o el blanco de calcoflúor o gram, si es una levadura en una secreción vaginal, se pinta de color como gram positivo, que lo vemos perfectamente con 40, no necesitamos 100, porque 100 estaríamos viendo estafilococo, pero con 40 vemos perfectamente bien como gram negativo, como gram positivo a la levadura. Jensa también, o el azul del lactofenol que hemos estado visualizando en la práctica, que es el colorante que más usamos cuando estamos obteniendo las muestras de medios de cultivo. Pero ahí no necesito usar uno de medio cultivo como el azul del lactofenol. O también puedo usar la luz de Wood, no en el laboratorio nuestro, sino esto lo tiene el dermatólogo, porque con esta emisión de una lamparita especial puede pasar por la piel y emite diferentes coloraciones si es que es un hongo, y de esa manera se facilita su diagnóstico para iniciar un tratamiento de inmediato. Puede haber la detección de anticuerpos o antígenos por técnicas serológicas. Y antígenos fúngicos como por ejemplo el galactomanano de Aspergillus fumigatus, que es un hongo que produce infecciones sistémicas. No la vemos, pero queremos investigar y en el suelo de ese paciente podemos estar encontrando estos antígenos, igual que los mananos en relación a Candida albicans, cuando Candida está ocasionando de pronto una esofagitis candidiácea, que no la vemos, no vemos, pero están todos los esófagos llenos del hongo, podemos usar ese también. Y cultivamos. Y cuando cultivamos ya en cualquiera de estos agares, ¿dónde está el agar? No está. Creo que ya lo hemos visto en otra diapositiva. Vamos a ver el haz y el embés. El haz es la superficie del agar donde el crecimiento del hongo tiene características muy peculiares. Hemos visto a Rhizopus como un algodón con puntitos negros. Hemos visto a Penicillium. Hemos visto a Aspergillus, ¿verdad? Esos Aspergillus niger. Parecía como que se hubiera echado el polvillo del café sobre el agar. Ese es el haz. Pero también al voltear veíamos el embés, que tiene características muy peculiares de acuerdo al hongo que estemos investigando, estudiando, y eso es lo que nosotros en el laboratorio hacemos. Y luego picamos un poquitín de la muestra, le echamos azul de lactofenol y visualizamos al microscopio aquellas características especiales de las hifas o las alegrosporas que pueda tener ese hongo para hacer el diagnóstico. El tratamiento. Y había mencionado que un elemento importante de la membrana citoplasmática es el clúster, ¿verdad? Y
para que se sintetice ese ergosterol en esa membrana citoplasmática pasa por diferentes sustratos como el escualeno para pasar al ergosterol. Aquí estará presente la enzima escualeno epoxidasa. Y para inactivar esta enzima hay medicamentos como las alilaminas. Para pasar del ergosterol a 14-desmetilanosterol está la enzima el ergosterol 14-desmetilasa o citocromo P450, donde para inhibir esta enzima se usan los azoles. Los azoles son las drogas más importantes que se emplean para el tratamiento de estas infecciones. Aquí están los imidazoles y los listriazoles, y de esa manera no podrá formarse el ergosterol. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. Todas las drogas que se emplean para destruir a los hongos son hepatotóxicas y el tratamiento debe ser monitoreado estrictamente con estudios de hepatogramas para ver si está ocasionando ya daño o no está ocasionando daño. Y lo va a ocasionar porque los tratamientos, excepto para el caso de la cándida, son tratamientos únicos o de doble pastillita, dependiendo cuál es su cuadro, porque no es lo mismo que tenga una esofagitis a que tenga una candidiasis oral, son diferentes. Entonces, los tratamientos para los hongos son son y se suma el riesgo de que sean hepatotóxicos. Drogas antimicóticas que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos, como la fluoxetosina o la glifosfulvina. Esto ya empleamos para infecciones sistémicas. Esto no vamos a usar una glifosfulvina para una candidiasis oral, ¿no? Bueno, dependerá también, dependerá cómo es que estamos analizando, evaluando a ese paciente para ver qué drogas tenemos que enviar. Entonces acá resaltamos, son hepatotóxicas. Debo monitorear ese hígado con hepatogramas para ver cuánto daño ya se está produciendo en ese hígado y tener que manejar de una manera, diríamos, de protección, porque estoy curando de este lado y le produzco un daño hepático gravísimo severo y se muere por el cuadro. Por este todavía podría sobrevivir más tiempo, por el ojo. Entonces tenemos que manejar con mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Y entonces, como en esta semana vamos a hablar sobre los dermatofitos, voy a saltearme los superficiales, bueno, hasta donde puedo avanzar con esto, los superficiales y los cutáneos, voy a pasar. Y vamos a hablar de los dermatofitos, que se llaman las infecciones dermatofitosis, se llama, y están dentro de los hongos cutáneos o dermatofitosis. También se les llaman tinias o tiñas. Estos hongos se nutren de queratina, o sea que infectan la piel, superficialmente la piel, y también las uñas y los pelos. Y eso se llaman tiñas, que pueden ser tiñas porforis o tiñas capitis, si es que se relacionan a la cabeza. Y aquí hay tres géneros importantes: Microsporum, Trichofitum y Epidermophytum. Los que están pintaditos con negrita dentro de los Microsporum, no quiero decir que estos nunca se den, quiero decir que Microsporum canis y el Microsporum gypsum son los más frecuentes en desarrollar este tipo de infecciones dentro del género Microsporum. Dentro del género Trichophytum, los más frecuentes es el Trichophytum mentographitis, variedad interdigitali, y también está ya elevándose más la variedad mentographitis, o sea, Trichophytum mentographitis, variedad mentographitis, Trichophytum rubrum y Trichophytum tonsulas. Y dentro de los Epidermophytum está el Epidermophytum locus. ¿Podemos encontrar a todos estos también? Podemos, pero vuelvo a repetir, estos que están pintados con negrita son los que se identifican con mayor frecuencia desarrollando las dermatofitosis.
Y la clasificación de los dermatofitos de acuerdo al nicho ecológico los clasificamos en dermatofitos antropofílicos, que significa que son los humanos que se infectan y a partir de ellos nos podemos infectar. Y aquí están el Trichophytum mentographitis variedades digitali, el Trichophytum rubrum, el Trichophytum tonsuras y el Epidermophytum acropos. Dermatofitos zoofílicos, que nos infectamos de animales, Microsporum canis. Ojo, el que yo me infecte con este Microsporum canis no necesariamente va a ser que yo tuve contacto con un perro infectado para que me transmita la infección. Porque puede ser que una persona previamente se haya infectado con este Microsporum canis y que sea una fuente de infección y que otra persona se infecte con estas esporas que se han infectado o que han desarrollado en esa persona. ¿Está claro? O sea, no necesariamente yo tengo que estar en contacto con la gallina para que me dé esto, o el Trichophytum mentographitis como esta rama. Puede ser que no. Y es también Trichophytum mentographitis, que ya le he mencionado, variedad mentographitis, el reservorio de él es estas ramas, que caminan en la ropa, que puede tener en su piel, en la rata, y que deje las esporas en la ropa, que una persona se la pueda colocar y de esa manera infectarse con ella. Y dentro de los hongos cuyo nicho ecológico es la tierra, el ambiente, el suelo, es el Microsporum gypsy. Pero también puede haber otro tipo de hongos que han podido ser aislados, pero la frecuencia está relacionada a esto. En la epidemiología, las especies antropofílicas, que ya hemos visto que es el humano a humano, se van a transmitir directamente por contacto con las escamas. Las escamas, estoy hablando de dermatofitosis, que estén infectadas con las esporas de estos hongos. Entonces, un contacto directo con ellos, yo puedo tener la transmisión de este hongo. Puede presentar artroponidias resistentes a los cambios ambientales, que también es otra forma de transmisión o de infección. O se adhieren a los queratinocitos para dar inicio a la infección. O sea, se pegan las esporas y en esa piel, dependiendo del inóculo, es que se pueda dar. Generalmente las dermatofitosis en relación a piel están más asociadas a cantidad de inóculo al cual puedan estar expuestos. O sea, ¿ustedes podrían hacer una dermatofitosis? Sí. Ustedes se van el 31 de diciembre a Camaná y usan la misma toalla. Se olvidaron de la toalla. Oye, ¿trajiste tu toalla? Sí, yo me olvidé, préstame tu toalla. Y se prestan las toallas. Mira, mi polo te va a quedar más bonito a ti que a mí. ¿Cambiamos? Yo tengo la cintura más chiquitita y mi polo está bien chiquitito y se va a ver mejor. Préstame tu polo para cubrir mi rollo. ¿No? Entonces, el cambio de ropa puede hacer que en la ropa estén las esporas y pueda infectarse. Qué mala que soy. O en los servicios públicos, donde se suelen bañar los chicos, por ejemplo, y nosotros también puede ser, pero nosotros tenemos algo de cuidado. Si nosotros vamos a una piscina, bueno, en el ITU, por ejemplo, tienen que ducharse antes de ir y al salir, ¿no? Para quitarse todo la energía que está en la piel. Entonces nos bañamos, nos secamos y nosotros nos secamos así, ¿no? En nuestros pies nos secamos metiendo la toalla al pie, se quita el pie con todos los interdígitos que tenemos. ¿Ellos hacen eso? No hacen eso. Ellos se meten, se duchan, se secan hasta el tobillo, ni el tobillo, y se meten las medias con ese pie mojado, donde ha estado este señor que ha dejado sus esporas ahí, ni siquiera llevan sandalias, y se le metió la espora ahí y se de esa humedad, zapatilla sintética, media húmeda, pie húmedo y espora puesta ahí, pie de riesgo. En cambio nosotros podríamos exponernos, pero como nos hemos secado bien y nos hemos puesto talquito y nuestras zapatillas no son de látex, sino son de cuerito, no hay la posibilidad que pueda desarrollarse la infección. Y este es un mecanismo muy frecuente
para los chicos que van a jugar fútbol, a veces ya tienen que luego tener alguna reunión o algo y se bañan en una ducha pública sin tener todos los cuidados, es muy posible que desarrollen el pie de ánima. Los dermatofitos zoofílicos se adquieren contacto directo con los animales, ¿no? Los gatos, los perros, los ganados, no puede adquirirse la infección. Pero hay algo bastante interesante que cuando este se infecta, ya es una fuente de infección para otros. Pero también hay algo, diríamos, importante, que cuando este animalito contagia o infecta a un humano, las lesiones que se producen inicialmente en ese primer contacto son muy intensas. En cambio, cuando ese que ya tuvo infecta a otro, como que le quita la agresividad, ya no son tan que producen tanto escozor, tantas lesiones que se puedan desarrollar en esa infección. En el caso de los hongos geofílicos que están en la tierra, en el ambiente, se puede permitir colaboraciones o pequeños traumas que se aperture esa parte y se raspe la piel para el ingreso de los hongos que se encuentran en el medio ambiente, generalmente en la tierra, en el suelo, donde se encuentran. Factores predisponentes: humedad, calor, oclusión, por ejemplo el pie que estamos hablando, ¿no? Los sintéticos. Las medias nunca deben ser sintéticas, sino de algodón. La edad también influye en forma importante. En los niños chiquitos, donde sus ácidos grasos del cuero cabelludo no son iguales que un adulto, porque todavía sus hormonas no están producidas adecuadamente, fácilmente se pueden producir las tiñas micofíticas o microspóricas del cuero cabelludo. Este tipo de tiña no le da a un adulto. Este es en los niños, porque los ácidos grasos de su cuero cabelludo no son iguales a los que tiene una persona adulta. En los adultos es diferente. Hay ácidos grasos de cadena larga que son fungistáticos. ¿Qué significa esto? Que evita que haya una proliferación de los hongos y son que los protegen. Yo no quiero decir que a los adultos no les vaya a dar alguna piña en la cabeza, como vamos a estudiar. Después de la pubertad, las micosis generalmente son intertrigos. Intertrigo, estas plegaduras que existen en los dedos de las manos, de los pies, de las ingles, del borde de la mama de la mujer, de los bordes de los glúteos, eso se llaman intertrigos. Estos lugares sí van a permitir, o en estos lugares sí se va a poder permitir que se produzcan infecciones a nivel por los hongos. Y también pueden ser las tricofíticas de la barba y el bigote. El niño no tiene barba ni bigote, pero en el que tiene ya barba y bigote pueden desarrollarse. Y el uso generalizado de atuendos sintéticos son factores de riesgo. Por eso he dicho, los polos deben ser de algodón, las medias de algodón, que tengan así. No es completamente todo el porcentaje, sino un porcentaje alto de algodón protege para que no se desarrollen las infecciones. Vamos a quedar ahí.